parados en arenas movedizas. Aunque comprenden que eso significa un peligro, es más su rabia, es más su furia y siguen atacándose a cuchillo. Cuando comprenden que deben ayudarse para poder salir de allí, ya es demasiado tarde. Entonces la moraleja, la lección que extrae de allí Michel Serres es que nosotros debemos salvaguardar la naturaleza a fin de salvaguardarnos, y también hacer paz, armonía entre nosotros a fin de salvaguardar a la naturaleza. Michel Serres dice que nosotros hemos dañado a la naturaleza mediante guerras subjetivas y violencia objetiva. La guerra subjetiva serían las guerras entre los hombres, que tiene una consecuencia, la violencia subjetiva, es decir, a la naturaleza la llamamos el escenario de las hostilidades. Piensen, por ejemplo, en estos ataques a Afganistán o a Irak, cómo se ha afectado la naturaleza. Claro que ustedes dirán, pues eso por allá es puro desierto, pero tiene que haber radiación, tiene que haber contaminación electromagnética, pues si no hay un efecto directo en la Tierra, tiene que haber repercusión a largo plazo, así como lo hubo en Hiroshima y Nagasaki, o en Chernobyl. Entonces todo aquel mal que nos hacemos nosotros los hombres también es un mal que se convierte en daño a la naturaleza. Entonces lo que dice Michel Serres es, debemos cuidarnos, salvaguardarnos nosotros entre los hombres para salvaguardar la naturaleza, y salvaguardar la naturaleza a fin de salvaguardarnos. La alternativa, termina diciendo Michel Serres, un contrato natural. La filosofía moderna fue la época del contrato social, de las relaciones con los otros, en el ámbito de lo público. Ahora necesitamos un contrato natural que, dice Michel Serres, sería a favor del vencido, a favor de la víctima, a favor de la naturaleza. Ya debemos dejar de ser, dice él, parásitos, o sea, hemos vivido a costas de la naturaleza, y ahora debemos ser simbiontes, o sea, debemos ser partes de la naturaleza. Necesitamos entonces, para concluir en general pues todo este trabajo, tanto una ética de nosotros mismos, pues que es una redundancia, una ética sería el conjunto de las relaciones intensas o no, agradables o no, que sostenemos con nosotros mismos. Pero necesitamos también, como dice Aldo Leopold, una ética de la tierra. Entonces noten ustedes, habíamos dicho, una vez se presenta la deserción de lo político, aparecen nuevas preocupaciones. Las preocupaciones por el entorno, por el medio ambiente, pero también la preocupación y la inquietud por nosotros mismos. Entonces la posmodernidad, decíamos ahora, está caracterizada por el primado de la ética, pero también por el primado de la ecología. Ahora, no hay una gran diferencia entre ellas, porque la ética es el cuidado de nosotros mismos, del espacio en el que estamos, en el pequeño círculo donde nos movemos. Eso es lo que los griegos llamaban el oikos. El oikos es la casa, es el hogar, por eso allí es donde se presenta la tragedia. Pero también la naturaleza es la casa grande. Entonces, preocupación por la casa, tanto como nuestra pequeña casa, como por la casa grande. Un lema ecológico es pensar globalmente, pero actuar localmente. Volvamos a Paul McCartney, ¿cierto? Tú no puedes pretender cargar todo el peso del mundo sobre tus hombros. Por ejemplo, yo no puedo solucionar el problema de las basuras en todo el planeta, pero sí puedo hacer reciclaje en mi propia casa. Allí hay una eficacia. Entonces, tanto la ética como la ecología se plantean en esa nueva dirección. Dejar un poco al margen las ideas abstractas, los proyectos futuros, y más bien ir a lo concreto, a lo inmediato, al presente, donde las tareas, las labores pueden ser eficaces. Y a eso lo podríamos llamar un nuevo humanismo. Pero ya no es el humanismo antropocentrista moderno, sino un humanismo que tiene relaciones, como digo, con lo más grande, con lo más público, pero también relaciones con nosotros mismos. Y eso implica un replanteamiento, volviendo atrás, un replanteamiento de lo político y un replanteamiento en el arte. Ya esos replanteamientos, sí, pues, eso haría parte, como dice el libro gordo de Petete, ¿cierto?, de otra historia, ¿cierto? Eso es otra historia. Bueno, hasta aquí lo que yo tenía pues para decirles. Ahora los escucho, si tienen algo que comentar o que decir. Perfectamente claro, totalmente didáctico.
usted ha planteado, profesor, pero sin necesidad de hacer abstracciones supremamente amplias. La pregunta mía es, ¿cuál sería el método práctico para que la humanidad dejara de depredar su propia naturaleza? Porque nosotros somos parte de la naturaleza y somos prácticamente unos microbios para ella. Entonces, la pregunta, vuelvo y repito, ¿cuál sería la metodología para que el ser humano entendiera lo que usted acaba de afirmar tan brillantemente, y no solamente eso, con una claridad absoluta? Yo creo que debe haber algunas formas, unas fórmulas, porque cada vez que avanza la posmodernidad, más depredamos la naturaleza. Todos los días estamos abocados a acabar con ella. Yo le agradecería mucho que me diera una idea. Vea, aunque la modernidad confiaba mucho en la escuela como el medio pues para llegar a la ilustración, ¿cierto? Al hombre dueño de su propio destino, me parece que nosotros, y que estamos en un ambiente académico, tenemos que confiar un poco todavía en esa posibilidad de la educación. Y en este caso sería la educación a propósito de un concepto, el concepto de responsabilidad. Hagamos una pequeña historia del concepto de responsabilidad. Otra vez valgámonos de estas periodizaciones, antiguo, moderno y posmoderno. El concepto de responsabilidad es un concepto antiguo que se planteaba en relación con el pasado y en el interior de una racionalidad que yo llamaría inquisitorial o indagatorial. Foucault nos muestra cómo pues en la Edad Media, tanto en el imperio como en la iglesia se practicaba esta mentalidad inquisitorial. O sea, el obispo mandaba a alguien a que visitara las parroquias, las provincias, para negociar cómo iba pues, la difusión de la fe o cómo se estaban distribuyendo las ganancias, qué sé yo. Y lo mismo el emperador mandaba un procurador que indagaba qué delitos se habían cometido en cada una de las provincias, en fin. Entonces este procurador era una indagatoria. O sea, por ejemplo, se cometió un asesinato, ¿quién fue? ¿Quién lo vio? ¿En qué circunstancias? Todo eso. Eso es lo que ocurre todavía en los juzgados nuestros. Entonces la mentalidad inquisitorial. Entonces mediante una indagación se detecta al culpable y el culpable es el responsable. Entonces noten ustedes que es una idea de sentido común. La responsabilidad en el sentido de establecer, como diría Aristóteles, la causa eficiente, ¿cierto? El que dio lugar pues a los hechos. Sin embargo, ese concepto de responsabilidad desapareció hacia la modernidad. La responsabilidad fue sustituida por el concepto de deber. O sea, uno es responsable en la medida en que cumple con su deber. No tiene una responsabilidad adicional. Piensen ustedes, por ejemplo, si uno enjuiciaría a un verdugo porque mata gente. No, pues es su trabajo. Uno diría que el verdugo es un irresponsable si, por ejemplo, en el manejo de la guillotina, ¿cierto? La cuchilla cae y no hace un corte limpio, ¿cierto? Para que la cabeza caiga en el canasto, sino que la cabeza queda chilingueando, ¿cierto? Entonces uno dice, es un mal verdugo, es un irresponsable, pues, no hace bien su oficio. De la misma manera uno no enjuicia a los soldados porque maten gente, porque asesinen gente. No, es su trabajo como soldados. Entonces esa idea del deber oculta mucha irresponsabilidad. Alguna vez le preguntaron a Eichmann, subalterno de Hitler, en el famoso juicio de Nuremberg. A ver, no le preguntaron, sino que lo acusaron de genocidio, y él dijo, pero a mí me parece muy raro, pues, genocida yo. Entonces le dijeron que ampliara ese concepto, y dijo, no, es que mi labor con el Führer era muy sencilla, yo resolvía solamente un problema técnico. Le dijeron, ¿cómo así? Vea que se plantea este problema, ¿cómo trasladar una cantidad de gente de un lugar a otro? Entonces yo pensé en un sistema ferroviario, o sea, con vagones podíamos trasladar a esa gente. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Dónde los llevaban? ¿Y qué les pasaba? Ese no era problema mío. Entonces en la modernidad nosotros nos hemos dedicado a hacer nuestra tarea, a cumplir nuestra función, nuestro deber y nada más. O sea, mirar como con los caballos con anteojeras, solamente mi objetivo y nada más. Entonces la modernidad nos enseña la irresponsabilidad. Un ejemplo más, por ejemplo la bomba atómica. Volvamos sobre Hiroshima y Nagasaki. Para que se construya la bomba atómica es necesario un descubrimiento, la fisión nuclear del átomo.
Luego, con ese descubrimiento se instituye pues este famoso proyecto Manhattan, donde intervienen brillantes científicos como los hermanos Oppenheimer. Una vez le preguntaron a Franz Oppenheimer si cuando ellos estaban en ese proceso de diseño y construcción de la bomba, si ellos se preguntaban, es decir, si se les ocurría pensar que de pronto esas bombas podían ser utilizadas efectivamente sobre seres humanos. Y él decía, sí, ciertamente a nosotros se nos ocurrían esos pensamientos, pero también pensamos que no era para eso que nos pagaban. Nosotros pagaban era para diseñar e inventar la bomba atómica, y lo hicimos. O sea, nuestro trabajo fue muy eficaz porque cumplimos con ese objetivo. Ahora, tal vez la responsabilidad sea de Truman, que fue el que dio la orden. Alguna le preguntan a Truman que por qué había dado la orden para tirar bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que dijo no. Hay un malentendido allí, no era nada personal contra los japoneses, era solamente para intimidar un poco a los rusos. O sea que ni siquiera era un ataque bélico, sino una posición estratégica desde el punto de vista político. O sea, se estaba pensando era en el futuro. Y eso es estrategia política. Como dice Sabater, el tiempo de la ética es el presente, mientras que la política y la religión saquean el futuro. Entonces, noten ustedes, nadie fue responsable. Otto Hahn porque descubrió la fisión nuclear del átomo, no, porque eso amplía el conocimiento humano. Los hermanos Oppenheimer, no. Pues, o sea, todo artefacto, toda nueva invención nos da mayor confort, mayor agilidad en los servicios, todo eso, ¿cierto? Todo artefacto es bueno. Humanas. Y lo mismo el presidente. Entonces noten ustedes, se dan grandes daños y nadie es responsable. En toda la modernidad acaba con el sentido de responsabilidad. La posmodernidad reintroduce el concepto de responsabilidad, pero ya no orientada hacia el pasado, sino hacia el futuro. Hans Jonas, por ejemplo, plantea que todos somos responsables de dejar el planeta en mejores condiciones de como lo encontramos, y somos responsables ante las generaciones futuras. Entonces me parece que ese doble mensaje hay que dirigirlo a todo tipo de auditorio, a todo tipo de estudiantes, en toda dirección. Ahora, eficacia. De acuerdo con los planteamientos que hicimos, solamente hay eficacia en el mundo privado. Pero es que ese mundo privado es muy diferente para cada persona. Tal vez mi mundo privado sea pues mi familia, mis amigos y yo. Pero para un alcalde, el mundo privado es la ciudad. Para un presidente, su mundo privado es el país. Entonces no todos tenemos las mismas armas, las mismas conexiones, la misma capacidad decisoria sobre ciertos asuntos. Pero ese mensaje se debería dirigir a todo el mundo. Hombres comunes, estudiantes, técnicos, administradores, políticos. Si todos pensáramos de la misma manera, tal vez podríamos llegar a una labor eficaz. Entonces, desafortunadamente tenemos que confiar en ese medio moderno que sería la enseñanza. Ahora, un medio paralelo es el ejemplo. Los sufis confían mucho en el ejemplo, es decir, no tanto en el ejemplo. Ellos hablan de la conciencia mórfica. Cuando un cambio de actitud se produce en una persona, eso siempre tiene una resonancia y no siempre es en el más inmediato. O sea, no siempre es el alumno, eso a veces salta. Aparece alguien haciendo eso mismo que yo hago. Ahora noten ustedes, si se contagia el mal, si se contagia la corrupción, ¿por qué no creer de pronto también en el contagio de lo bueno? En las buenas actitudes, y en este caso la actitud hacia el tema que usted plantea. A ver, primero ya. Cuando usted estaba hablando de la antimodernidad, doctor, y cuando tomó lo de los procesos de identificación, nombró lo de líneas duras. Sí. Allí yo me perdí. Esa es la primera pregunta. Y tal vez antes que esa, la primera pregunta es, usted cuando estaba hablando sobre los tipos de consumismo, hablaba sobre el consumismo improductivo, sí, y dio un ejemplo cuando mencionó el hogar, donde hay derroche de afecto, ahí hay un consumismo improductivo. Sí. Eso para mí me llamó mucho la atención, porque ese es un consumismo improductivo y no un consumismo productivo.
Sí, el consumismo, pues para empezar por la segunda parte, el consumismo productivo es el consumo cómplice de la producción. Pues noten ustedes, las grandes empresas producen una gran cantidad de productos y si no los venden, hacen promociones o lo que sea, pero hay que salir de ese stock, de esa existencia de cosas que se produjeron, ¿cierto? Entonces cuando uno las compra, pues contribuye a ese círculo producción-consumo. Sí. No, de acuerdo, pero entonces aclaremos los dos campos. Entonces ese consumo, yo lo llamo productivo, o sea, porque es cómplice de la producción, pero ese consumo se ubica en el orden de lo profano. En cambio, el consumo improductivo, el derroche, es un consumo en el orden de lo sagrado. Pues, por ejemplo, el consumo de los afectos. Una vez en un programa de televisión entrevistaron a las 3 personas que por ese entonces se consideraban más trabajadoras, más ocupadas en Colombia, que eran un periodista, la que por entonces era gobernadora de Cundinamarca, y un militar. Entonces, por ejemplo, el militar decía que trabajaba, me parece que 18 horas diarias. Entonces, claro, el periodista le decía, bueno, pero ¿y su esposa, sus hijos? Y él decía, no les falta nada. Eso es lo que las trabajadoras sociales llaman papás cajeros electrónicos o papás proveedores. Noten ustedes, no les falta nada en el ámbito de lo profano, o sea, dinero, pero les faltaba su presencia, les faltaba afecto. Entonces muchas veces los hijos prefieren menos dinero tal vez, pero más afecto. Alguien decía, a los niños hay que educarlos menos y amarlos más. Entonces no le damos lo esencial. Entonces el afecto, el cruce de los afectos, el intercambio afectivo, es un consumo improductivo, pero sagrado. Y cuando decimos sagrado, queremos decir más importante. Entonces a veces dedicamos toda la vida a acumular dinero, a amasar dinero, como el caso de Forbes o Voblen, ¿cierto? Y ni siquiera lo gastamos. O sea, este señor produce y produce, pero no gasta. No gasta en su familia, no gasta en sí mismo. Entonces, para eso se necesita una condición, el ocio. Los antiguos valoraban el ocio. Inclusive noten ustedes que negocio es la negación del ocio, pero el valor es el ocio. Y nosotros hemos empezado a valorar el negocio, o sea, la ocupación, el trabajo, y hemos desvalorizado el ocio. Al ocio lo llamamos desocupación. Pues cuando uno está disfrutando un momento de ocio, le dice, vos estás desocupado. No, los momentos de ocio pasan a ser sagrados, dentro de esto que hemos llamado la recuperación del presente, pues, pero el presente propio, del tiempo privado. Bueno, la otra parte de la pregunta, lo de las líneas, es un planteamiento de Deleuze. Él dice que estamos cruzados por diferentes tipos de líneas. Entonces las líneas duras o de segmentaria dura son esas líneas a través de las cuales los demás nos reconocen, ¿cierto? Ser padres o hijos, trabajadores o estudiantes, ocupados o desocupados, estar trabajando o en vacaciones, ¿cierto? Esas son las referencias que los demás tienen de nosotros mismos. Pero Schopenhauer decía, por ejemplo, ante la pregunta ¿qué es un hombre?, él decía, un hombre no es ni lo que tiene, ni lo que hace, ni lo que representa, ¿cierto? Que serían las líneas duras. También hay líneas flexibles. Por ejemplo, dentro de una línea dura, por ejemplo, estar casado, aparecen fisuras, aparecen cambios, devenires. Por ejemplo, reconocerán ustedes que no es lo mismo estar casado en la luna de miel que 30 años más tarde, ¿cierto? Tiene que haber un devenir, un cambio, y no necesariamente para mal. Es posible que con el tiempo ciertas cosas aparezcan como más importantes. Deleuze se refiere a estas líneas flexibles en estos términos. De pronto se empieza a soportar aquello que era insoportable. Como dije, aquello que era insoportable se vuelve soportable, y lo que era soportable se vuelve insoportable. Entonces, dentro de la misma línea dura hay un devenir. Y él habla de líneas de fuga como líneas de guerra, por decirlo así. Cuando uno pues monta una máquina de guerra para derrumbar, para atacar a un enemigo, el peligro de esas líneas es que si el enemigo no cae, uno invierte el cañón y lo dirige contra sí mismo. Entonces son 3 líneas en las cuales nos movemos, ¿cierto? Estamos como en un estatus con formas de ser muy convencionales, en las cuales nos podemos reconocer. A mí me parecen más encantadoras las líneas flexibles, o sea, la capacidad de apreciar cambios dentro de lo aparentemente monótono o rutinario. Lo que decíamos al comienzo con el ejemplo del piano, ¿cierto? Yo estoy golpeando el piano y es un vals, pero acelero un poco y ya es una marcha. O sea, se ha producido un cambio fundamental dentro de algo completamente trivial, solamente el cambio de ritmo, el cambio de velocidad. Entonces, a mí me parece más encantador eso de las líneas flexibles, la capacidad, incluso Wittgenstein llamaba eso estructuras tanto como. O sea, necesita cierta capacidad de percibir algo imperceptible para los demás, el hecho de que ha habido un cambio, una modificación.
y uno tiene que, digamos, capitalizar eso para la vida, pues en un aprovechamiento para la vida. Si el cambio se ha producido en contra nuestra, entonces uno debe iniciar una lucha. Si se ha producido a favor nuestro, pues hay que disfrutarlo. Spinoza, aunque no lo dice de esta manera, dice: el amor debe ser una pasión alegre, pero de pronto se convierte en una pasión triste. Cuando el amor se convierte en una pasión triste, debemos luchar contra ese amor como si fuera nuestro peor enemigo. No sé pues si eso te aclara un poco esa inquietud. Yo quiero reiterarte un poco el comentario que te hacía en el pasillo al respecto de cuáles serían las características de esos giros de la argumentación en el momento posmoderno. ¿Con qué rompe esta nueva forma de argumentar o de contraargumentar, o si aún se puede seguir utilizando esas expresiones? Esto lo relaciono un poco con aquella broma pesada de un físico, no sé, usted recuerda, que prepara un texto para la revista norteamericana Social Text, utilizando todo el vocabulario posmoderno, pero no haciendo alusión a ningún referente concreto. Por eso una broma pesada, y que el comité editorial de la revista lo publica y luego no le publican el comentario que hace a propósito de su broma. Ya. Me gustaría escuchar. A propósito de la primera parte, alguien decía: ¿ustedes quieren conocer bien un hombre? Bueno, pregúntenle en qué piensa, cuáles son sus ideas. Pero ¿quieren conocerlo un poco mejor? Pregúntenle qué estima como valioso, qué es importante para él, o sea, cuáles son sus valores. Pero ¿quieren conocerlo mejor? Miren qué hace. O sea, vayan a los hechos. Muchas veces la forma como la gente vive contradice sus valores y contradice también sus pensamientos. El problema de la filosofía clásica es que ha valorado en exceso los pensamientos y las ideas, muy poco las valoraciones y menos aún los hechos. Entonces, cuando hablamos de hechos nos referimos a esto que hemos llamado constataciones, o que, conversando con un compañero profesor, los griegos llamaban evidencias. Entonces muchas veces una evidencia o una constatación derrumba toda una argumentación o contradice todo un pensamiento. Entonces la posmodernidad está alejándose del pensamiento especulativo y acercándose a un pensamiento práctico. Michel Serres dice que estamos ante un nuevo empirismo, pero ese empirismo no sería un empirismo teórico, sino un empirismo práctico. Es decir, son estas lecciones que nos da la vida, ¿cierto? Y que muchas veces nosotros no atendemos. Les voy a contar una anécdota. Un compañero dicta en la Universidad de Antioquia un curso que creo que es metodología de la investigación o algo por el estilo. Y para hacer el curso un poco pues, más ágil, más agradable, les dijo a los estudiantes que para hablar de la investigación, que hicieran consultas, pues que entrevistaran a investigadores importantes, significativos, para que les dijeran cómo se habían iniciado, qué dificultades habían encontrado en la investigación, en fin, todo lo relativo al tema de la investigación. Pues bien, un grupo de estudiantes se fue a entrevistar, si no estoy mal se llama Francisco Lopera, como el médico jefe de la investigación sobre el Alzheimer en Antioquia, o por lo menos en la Universidad de Antioquia. Y efectivamente él les contó pues como todo eso, pues cómo se había iniciado, las dificultades, todo lo demás. Pero ya entrando como en un plano más personal, los estudiantes ya muy atrevidos le dijeron: bueno, ¿y usted es casado? ¿Usted tiene familia? Él dijo: sí, soy casado y tengo una hija. Ah, a propósito, les voy a contar una cosa. Un día la niña, que tiene como, no recuerdo si 4 o 6 años, me hizo esta pregunta: papá, ¿usted dónde vive? A partir de ese momento prometí, y lo estoy haciendo, ir a mi casa a almorzar. Porque noten ustedes, yo salía a las 5:30 de la mañana de la casa y regresaba a las 11:30. Mi hija nunca me veía, con razón su pregunta. Entonces noten ustedes, eso es un hecho. Cualquiera diría: ve qué ocurrencia, es que los niños como de inteligentes con las cosas que salen. Él no tomó eso como algo gracioso, sino como una lección. Eso podríamos llamarlo inclusive un milagro. A propósito de milagro, y si me permiten ampliar pues esto, hay una película que se llama El Todopoderoso, ¿cierto? Pues una película de humor, pero tiene algo importante. A ver, resulta que es un hombre como inconforme con Dios, ¿cierto? Todo le sale mal, y Dios, pues apresurando un poco la narración, le da sus poderes. Y entonces él utiliza los poderes divinos para que a una mujer se le suba la falda, o para que un surtidor
pues saque todo el agua. Y un día está en un restaurante y pide una sopa, y entonces empieza a separar la sopa como se dice que Dios hizo con el río Nilo, ¿cierto? Entonces la sopa a un lado y al otro, y se le presenta a Dios y le dice: para eso estás utilizando los poderes divinos. Entonces dice: es que esto es un milagro. Dice: no, eso es un truco barato de magia. Un milagro es, por ejemplo, que un drogadicto deje su adicción. Eso sí que es un milagro. Entonces podríamos tomar los milagros como cambios fundamentales de vida. Fue un milagro que este médico tomara esa anécdota como un punto de partida para cambiar su vida, es decir, para tener una relación mayor con su hija, la cual ni siquiera sabía pues que ella vivía en esa casa. Entonces se conecta con lo que decíamos ahora. O sea, eso fue como una especie de enlace con otro universo, el universo de lo sagrado. El tiempo de la investigación es profano. Pues no digo que eso no sea importante. Pues si se logra encontrar una cura para el Alzheimer, magnífico. Pero también también tiene importancia la vida de este hombre. Entonces él aprovechaba muy bien su tiempo para la investigación, pero hacía un derroche de su tiempo privado, de su tiempo sagrado. Entonces me parece que de esa manera lo podíamos plantear. Una cosa son las ideas, otra cosa son los valores y otra cosa son los hechos. A propósito de los valores, ahora en el intermedio contaba esta anécdota. Pues no es una anécdota, es simplemente la descripción de una caricatura de Quino. Hay un profesor frente a sus estudiantes y les está enseñando, pues al parecer, el tema de los valores, sobre todo el valor de respeto. Y les hace esta pregunta: niños, ¿cómo es que se enseña? Entre tanto, un niño aparentemente hace como un torcido allí, al profesor no le gusta, saca la mano abierta, lo golpea, él queda horizontal y luego cae. Y los niños responden en coro: con el ejemplo, profesor, con el ejemplo. Entonces, noten ustedes, estaba enseñando el valor del respeto y al mismo tiempo se estaba comportando violentamente, de una manera irrespetuosa, con aquellos a los que les estaba enseñando. Entonces, la posmodernidad distingue muy bien esos niveles. Entonces, valora más los hechos, lo que llamamos las evidencias, las constataciones, que las ideas. Las ideas a la larga no importan. Noten ustedes que los occidentales los matamos por ideas. En Oriente lo que importa no son las ideas, sino las acciones. Por ejemplo, y por eso no se hace proselitismo de pensamiento, doctrinal. Noten ustedes, por ejemplo, si alguien hace una buena acción, ¿qué importa si lo hace como cristiano, si lo hace como budista o incluso siendo ateo? Lo que interesa es la acción realizada, no tanto a nombre de que lo hace. Esa sería pues como mi respuesta a esa inquietud. Bueno, profesor, pues yo quiero decirle que me ha gustado mucho su charla porque me parece que destaca muchos aspectos de lo que tienen que ver con la posmodernidad, ¿no? Porque muchas veces uno escucha conferencias o en cursos donde se habla sobre la posmodernidad, pero se tocan solamente algunos aspectos. En cambio, en esta conferencia se ha dado me parece que un enfoque bastante amplio acerca de la modernidad, de la posmodernidad. Pero de todas maneras, pues me parece interesante que profundice usted un poco en torno a la cuestión de lo político dentro de la posmodernidad, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas de la identidad a las que usted aludió también, aunque me parece que podría profundizar un poco sobre eso, y sobre aquello que tanto se ha hablado de la desaparición del Estado Nacional o los Estados Nacionales y en una vía hacia la conformación más bien de ciudades-estados, pero de ciudades-estados nuevas en las que digamos, donde se concentra más que todo una productividad bastante alta, como por ejemplo en los Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles o en la zona de las Carolinas, donde hay una producción específica acerca de un producto como llantas o como ropa, por ejemplo Miami, que se especializa en el comercio, o sea, ciudades especializadas y en las cuales se da un desarrollo profundo también de esas políticas de la identidad y un Estado nacional que tiende también a dejar sus funciones a cargo de organizaciones no gubernamentales. Entonces quisiera que un poco hacia ese punto se enfocara su análisis. Sí, a ver, hay dos aspectos. En cuanto al primero, veíamos que, a ver, hablemos en términos como muy llanos. Antes
Al hablar de política pensábamos en un fenómeno como las elecciones, ¿cierto? Entonces, a través del voto nosotros mostramos nuestra preferencia por un candidato, o por un programa, o por una cierta forma de gobierno, en fin. John Locke decía que los ingleses se creen libres el día de las elecciones. Pasadas las elecciones vuelvan a ser esclavos como siempre. Entonces, noten ustedes que enfatizar la política solamente en el contexto de la elección de un candidato es reducir la política a algo muy pobre. Ahora, en cambio, la política, si la política tiene que ver con relaciones de poder, como dice Michel Foucault, las relaciones de poder aparecen en todo el tejido social. Ahora, utilizamos como ejemplo el consumo, ¿cierto? Como estrategia política. ¿Qué es una estrategia política? Una estrategia política se monta o bien para defendernos de algo, un poder, un estado de dominación, una forma de subyugación, de sometimiento o de sujetación, como dicen los psicoanalistas, ¿cierto? Para defendernos de eso, o bien para atacar. Entonces, a objetivos muy precisos. Y ese ataque pues puede marginarse de lo bélico, puede realizarse, por ejemplo, en el concepto de lo simbólico. Tomo el ejemplo de Nietzsche. Nietzsche dice que el cristianismo ha tiranizado a Occidente solamente con 3 palabras: los conceptos de pecado, culpa y condenación. En ese sentido, Bataille dice: el cristianismo se ha creído el portavoz del dolor y de la muerte. Entonces, noten ustedes, yo pienso que uno debe pues hacer sus planteamientos sobre lo humano, haciendo un margen esos conceptos, pues ya no tienen, por decirlo así, sentido. Entonces uno puede realizar luchas en el interior del discurso, en el interior de los valores. O sea, la estrategia política cubre muchos dominios y muchos de ellos imperceptibles. Inclusive, noten ustedes, en ciertos casos donde el estado de dominación es muy rígido, pues ya el concepto de estado de dominación remite a la rigidez. Lo que importa allí es, por ejemplo, decimos defenderse. Muchas veces la estrategia política más adecuada en ciertos casos es obedecer, porque obedeciendo por lo menos uno no se hace visible para el poder. Foucault dice, volvamos al tema de la identificación, de la producción de los individuos. Noten ustedes, pertenecer al grupo lo individualiza uno, ¿cierto? Pero si uno se sale del grupo se individualiza aún más. O sea, individualizamos muy bien a los ciudadanos obedientes de las leyes, ¿cierto? Como ciudadanos obedientes de las leyes estamos individualizados, pero el criminal está mucho más individualizado, porque se sale de la norma, porque entra en el campo de la transgresión. Entonces, muchas veces una estrategia política es no ser visto, no ser visible, y para eso, inclusive, como digo, la obediencia podría ser parte de una estrategia política. Ahora, en política siempre cuenta mucho el factor tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Una vez un emperador mandó a condenar a muerte a un hombre, y este hombre le pidió clemencia. Entonces el emperador le dijo, bueno, te voy a dar una oportunidad de tender clemencia de ti con una condición. Él dijo, la que sea, antes de saber cuál era la condición. Entonces el emperador le dijo, te voy a dar 1 año. En ese año le debes enseñar a volar a mi caballo. Si en el curso de ese año el caballo no aprendió a volar, te mataré definitivamente. Y él dijo, listo. Pero un amigo pues del condenado le dijo, pero vos si sos bruto, ¿cómo aceptaste una condición tan dura como la que te impuso el emperador? Y él dijo, no, pero es que me dio 1 año. Y en 1 año puede morir el emperador, o puedo morir yo, o se puede morir el caballo, o hasta es posible que el caballo aprenda a volar. Eso es estrategia. Hablando de condenados, una vez a Cantinflas en una película lo condenaron a muerte y estaba pues ante el pelotón de fusilamiento. Entonces el capitán que dirige al pelotón, pues ustedes saben que uno tiene pues, derecho a un deseo antes de morir, ¿cierto? Y entonces el capitán le dijo, ¿cuál es su último deseo? Y Cantinflas dijo, aprender inglés. Eso es estrategia. Pues imagínense ustedes que le hubieran permitido aprender inglés. Entonces su fusilamiento se hubiera tenido que aplazar mucho tiempo. Entonces eso es parte de la estrategia. Entonces hay estrategias, como digo, en el orden como el imperceptible y que ni siquiera se plantean como política. Bueno, la otra pregunta es esta, pues en la posmodernidad se habla mucho es del comunitarismo, o sea, el surgimiento de etnias, de grupos. Noten por ejemplo el caso de Yugoslavia, ¿cierto? Ahora vinimos a saber que había musulmanes, que había serbios, bosnios, que tenían identidades muy precisas, cuando nosotros decíamos son yugoslavos, ¿cierto? En general. Entonces, esos movimientos de las naciones, o sea, esa identificación con la patria ha desaparecido. Y ya hay una identificación más bien con esos grupos que tienen en común una lengua o que tienen en común unas tradiciones. Pues el caso de España también, el caso de los vascos
O por ejemplo, los gitanos han tenido a lo largo del tiempo una identificación, a que así sean transhumantes, así no pertenezcan a una sola nación. Entonces, me parece que el origen de todo esto es esa invitación a una nueva forma de vida diferente a la forma de vida americana que plantearon los jóvenes de los 60, la conformación en comunas. Entonces de las comunas se pasó al planteamiento comunitarista. Eso hace entonces que, como decíamos también, el planteamiento político tenga que variar, pues el análisis político. Ya no solamente hacer los planteamientos geopolíticos en términos de estados, de gobernantes, sino también de esas fuerzas, de esos nuevos actores, como se dice ahora, que aparecen en un terreno antes desconocido o por lo menos no analizado. Aunque tu relación pues con esas comunidades productivas no la entendí bien del todo, lo confieso, pues esa alusión a las Carolinas, a California. Y modernismo. También en centros donde fluye también los otros estilos de la posmodernidad. Las tres distinciones que usted hace: posmodernidad, posmodernismo y ¿cuál es la otra? No, o sea, la posmodernidad desde el punto de vista, digamos, del sentir del colectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde el punto de vista de lo productivo. Entonces, en esos sitios donde se concentra esa productividad tan excesiva, de todas maneras también hay un desarrollo precisamente de grupos ecologistas. Sí. Entonces, a eso era a lo que yo me refería. De acuerdo. Una de las características de estos nuevos esquemas de politización postmodernos está en lo que llamamos ahora movimientos particularistas o descentralizados. Por ejemplo, ¿cierto? Como dijimos, los movimientos ecologistas. Estos movimientos son defensivos, o sea, ya no son movimientos que pretenden atacar, como en el caso de las revoluciones, ¿cierto? Un lema que acompaña siempre a una revolución aparece en una canción de un grupo de rock llamado Judas Priest. El lema dice: "Some heads are gonna roll", o sea, algunas cabezas rodarán. Entonces, ante los movimientos sociales, pues el movimiento por excelencia era el movimiento obrero. Los otros movimientos, como decíamos ahora, no tenían estatus político. Estos nuevos movimientos, por una parte, se les reconoce, por lo menos en la posmodernidad, un estatuto político. Y además no son agresivos, no tienen como fin la violencia, sino defensivos. Entonces, la defensa de los negros o de los derechos de los niños o de los homosexuales. Ahora, hay un planteamiento distinto de la revolución. Las revoluciones se conquistan, se planean, se proyectan. En cambio, por decirlo así, las revoluciones sociales se logran. Noten ustedes, Susan Sarandon dice, hablemos del movimiento feminista. La primera fase del movimiento feminista fue el movimiento sufragista, o sea, la lucha por la igualdad, el derecho a votar. Susan Sarandon decía que es la única revolución de corte femenino, es decir, una revolución que no ha costado ni una gota de sangre. Entonces uno puede hacer una lucha política sin necesidad de agredir a otro, ¿cierto? Sino solamente buscando sus propios derechos. Entonces, como vos muy bien lo decís, se están formando como nuevos colectivos que no coinciden con la clase o que no coinciden pues con el país, sino colectivos que tienen filiaciones a veces hasta muy extrañas. Bueno, quisiéramos cerrar la sesión de la mañana pues en vista de, digamos, acomodarse al tiempo de la salida del vuelo del doctor Peñuela. Por favor, yo pido pues un aplauso para la presentación.